través de Canal 5 Laja TV presentamos capacitación conjunta entre Consejo de Desarrollo Hospitalario y Hospital de Laja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos televidentes de Canal 5 a través de la señal Chile TV Cable para la siguiente comuna Laja San Rosendo? También saludar a los auditores de todas las radios que a esta hora, por supuesto, están en vuestra sintonía. Como ya ha sido la tónica de hace algunos programas atrás, estamos gracias al Consejo de Desarrollo Hospitalario del Hospital de nuestra comuna de Laja, con este programa que ha sido la tónica de estar conversando con cada uno de ustedes, estimados vecinos de Laja, San Rosendo y los alrededores. ¿Cuál es la idea? Informar, conversar, entregar la información para que usted, por supuesto, se mantenga informado de los diferentes programas que existen acá en el hospital de nuestra comuna de Laja. Y hoy día vamos a conversar con dos profesionales que nos acompañan acá en los estudios. Es básicamente con el PROSAM, que es el Programa de Salud Mental. Nos acompaña la señorita Camila Arregada Benítez y también la señorita Carla Angulo Caro, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, los auditores se preguntarán, psicólogas, ¿cierto? Ambas de acá del hospital de Laja, y vamos a entrar inmediatamente en materia de conversación para ir analizando, conversando, interiorizando, y si usted también que sea partícipe de este programa. Señorita Camila, ¿qué es y quiénes conforman este programa de salud mental del Hospital de Laja? Hola, muchas gracias. Mire, les quería contar que mi rol en el programa de salud mental tiene que ver con la jefatura, ¿ya? Mi equipo se compone por 9 integrantes, de ellos somos 5 psicólogos, 4 psicólogas y un psicólogo. ¿Ya? Un médico de salud mental, una TENS, y también se asocia a un programa de acompañamiento psicosocial que es dirigido a los niños, niñas y adolescentes de la comuna, ¿ya? El programa de salud mental básicamente es un programa integral que tiene como objetivo brindar apoyo emocional a todo el ciclo vital, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, porque la idea es que podamos trabajar en conjunto para que se vayan sintiendo mejor, ¿cierto? Trabajamos a nivel individual, familiar, grupal muchas veces. ¿Sí? El programa va ¿de qué edad? Desde las gestantes, o sea, podría ser desde las gestantes, desde los 0 años hasta ya el fallecimiento. Todo correcto. El ciclo vital. Ya. Sí. Ustedes están trabajando en el hospital, SECOF, ustedes abarcan el radio urbano y rural también, porque también acá el per cápita del hospital abarca también sectores rurales de nuestra comuna. Sí, trabajamos por sectores. Ya, correcto. Hay una parte rural que la ve el Departamento de Salud. Nosotros vemos, si no me equivoco, hasta el kilómetro 11 por este lado y Santa Ana por el otro. Ya. Sí, más o menos. Ya. Y bueno, estamos trabajando ahora en este momento por turnos, mi equipo por lo menos, estamos trabajando con teletrabajo, ¿cierto? Desde que comenzamos la pandemia tuvimos que detener las atenciones presenciales para poder protegernos y proteger a la comunidad, digamos. Ahora, en este tema del programa de salud mental, que es una atención muy personalizada con cada uno de los pacientes, si usted decía, el hecho de que esta pandemia cambió todo el cronograma, la organización, cómo lo que tuvieron que hacer para poder llegar a cada uno de los pacientes y ver la necesidad de cada uno de ellos. Tuvimos que acercarnos a ellos a través de las visitas domiciliarias, de los llamados telefónicos. Tuvimos que aprender a usar las videollamadas, las distintos programas que hay en internet, ¿cierto? Ya sea Meet, Zoom, enseñarle a las personas a usarlo, porque era la única forma de vernos igual. Tratar de hacer grupos también por Zoom, por ejemplo. Esa fue la forma que pudimos hacerlo. Recibíamos muchos llamados al principio. Tuvimos que modificar muchas de nuestras actividades también. Al comienzo, como cerramos la agenda, tuvimos que apoyar en la puerta, tomando la temperatura, tuvimos que llamar a los pacientes para, no sé, darles hora o contarles qué estaba pasando, recibir llamados directamente de la OIRS cuando estábamos en teletrabajo. O sea, lo que podíamos teníamos que apoyar. Hubo una reconversión de tareas de todos los profesionales del hospital para poder apoyar en lo que fuera en el fondo. Correcto.
Esta pandemia que nos ha tenido mal traer hace bastante tiempo, poco a poco ya hemos ido de una u otra manera volviendo a la normalidad. Hoy día ya prácticamente estamos en fase 4, pero hoy día el tema psicológico dentro de esta pandemia ha sido totalmente fundamental, desde a lo mejor tal vez el primer paciente que se contagió de COVID, que yo creo que también tuvo que tener alguna ayuda psicológica, ¿cierto? Hasta estos 2000 y tantos pacientes que llevamos en nuestra comuna de Laja, que de una u otra manera quedamos con algún tema psicológico a causa de esta pandemia que nos ha estado atacando el mundo. Cita Carla, ¿cómo acceder al PROSAM? Ya, en la actualidad y en tiempos de pandemia, la manera de ingresar como usuario al programa es a través de otro profesional, principalmente por derivación médica, ¿ya? Entonces, la metodología es que el usuario debe solicitar su hora médica, médico general, por morbilidad, en el hospital, se le asigna esta hora, el médico lo evalúa y dependiendo de la evaluación médica, si lo cree pertinente, hace la respectiva derivación a salud mental para evaluación o posible ingreso ya al programa. Yeah. También lo pueden hacer otros profesionales si lo pesquisan de repente en controles del niño sano, en control de las personas mayores, etcétera. También otros profesionales derivan al programa. Me imagino que en época normal también ustedes tienen a lo mejor algún vínculo o deben tener con los establecimientos educacionales, ¿o no? Sí, trabajamos en red. No solamente con los establecimientos educacionales, además también con tribunales, con programas Sename, con SECOF, que es parte del hospital, y también con los distintos establecimientos de salud de otras comunas, como por ejemplo el Hospital Base de Los Ángeles, que es nuestro hospital base. Ya. ¿Y qué tal el trato con los pacientes? O en este caso, ¿cómo los pacientes pueden llegar a tener la confianza con ustedes, ¿cierto? Para ir exponiendo sus falencias que van teniendo o sus necesidades. Bueno, ese es un trabajo muy de la profesión, ¿ya? Está entre nuestros objetivos, y es un objetivo principal, el crear un vínculo terapéutico entre el paciente y el terapeuta. Ya es lo primero que uno empieza a trabajar. Siempre se hace, no solo en tiempos de pandemia. Cualquier paciente tiene que generar este vínculo con el terapeuta para poder hacer y realizar un buen trabajo y un buen proceso psicológico. Claro. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos? ¿Cuáles son las patologías a tratar? Ya, nosotros trabajamos en atención primaria, ¿ya? Correcto. Atención primaria de salud, donde se ve principalmente la mayoría de los diagnósticos y los cuales más nos enfocamos o que trabajamos son los episodios depresivos, ya sea leve, moderado, grave, trastornos ansiosos, donde pueden entrar las crisis de pánico, crisis de angustia, etcétera, estrés, ¿ya? Trabajamos también con usuarios derivados por tribunales, por casos judiciales, también con pacientes con dependencia o consumo problemático de sustancias, ya alcohol, drogas, entre otros. Y cuando ya se pesquisan, por ejemplo, patologías más graves o de mayor complejidad, es cuando se hace la respectiva derivación a especialidades, que ahí nos referimos al Hospital Base de Los Ángeles. En el caso precisamente de la pandemia, Cita Carla, me imagino que hay mucha gente con el tema psicológico o sea, me contagié, ¿cierto? O sea, sufren algunos trastornos porque realmente el tema de la pandemia ha sido súper complicado. Y el tema psicológico ha sido fundamental, lo conversábamos en el tema de la post-COVID-19, o también muchos que tienen esa visión de que sí me contagié. Y a lo mejor si hicieron el PCR salió negativo, pero insisten en ¿cómo lo han abordado ustedes? Bueno, ahí entra harto. Porque ahí está el tema como el tema de pánico, o sea... Claro. Bueno, para empezar se ve este tema de pánico colectivo y que es natural, obviamente, porque no es una situación fácil
pandemia, yo creo que nadie nunca imaginó que íbamos a pasar por esto. Sí se hablaba o lo veíamos muy lejano, pero nunca pensamos que se iba a hacer realidad, y menos en estos tiempos. Nos ha afectado de sobremanera a todos. Para empezar, porque como seres humanos y personas somos seres por naturaleza sociales, ya no es una opción el sociabilizar con un otro, es básico, es una necesidad básica del ser humano. Entonces, por el mismo tema de la pandemia, el confinamiento y el aislamiento social de por sí nos ha afectado a todos, ya a todas las etapas evolutivas, a todas las edades, y con eso también entra la culpa que usted nombraba, ya con los contagiados, con la familia, las personas que tenemos familias cercanas, adultos mayores. Cuando ha habido algún contagiado en la familia, se ha generado mucho estos sentimientos de culpa o a saber ya si es un diagnóstico positivo o negativo, y también el alivio posterior a saber si, por ejemplo, el PCR dio negativo y no fui yo, por decirlo así, la culpable de que mi familiar se contagiara, o por el contrario, si yo me contagié y contagié a mi familiar, causa ese sentimiento de culpa, más los sumados que a mí ya me afectaron. El encierro, el distanciamiento social, el volver a adaptarse al funcionamiento a través de las pantallas, etcétera. Ahora, señora Camila, en el tema de cómo abordar a un paciente que se encuentre en esa situación, o que se ha encontrado en la situación de que me contagié, ¿cierto? Y mi entorno también yo lo puedo haber contagiado, o también me siento responsable de haber contagiado a alguno de pudiendo haberlo contagiado o no pudiendo haberlo contagiado. ¿Cómo podemos abordar esa situación? Bueno, cuando comenzó todo esto, hubo muchas personas que se quedaron en residencias sanitarias, ¿cierto? Ahí no tenían antes psicólogos, por lo tanto nos estaban pidiendo a nosotros ayuda para apoyarlos y acompañarlos en este proceso, porque como es tanta la incertidumbre, no sé si tengo COVID, las personas que por ejemplo estaban como contacto estrecho o no sabían si estaban contagiadas su familia, la incertidumbre es tan grande que provoca tanto estrés que hay que ir acompañándolo y darle algunas como recomendaciones, contener, ¿cierto?, emocionalmente, para que puedan sobrellevar este estrés que va a ser diario por el tiempo que estén en esta situación, digamos. ¿Cómo contener o cómo me contengo yo, ¿cierto? Si estoy en un lugar aislado, solo, ¿cierto? Sin saber, sin tener contacto, si mis familiares fueron contagiados también. El tema del tema psicológico de mi recuperación, porque tengo que yo recuperarme, y también tengo la incertidumbre de en qué momento me puedo agravar más. ¿Cómo lo puede abordar un paciente? Sí. Bueno, lo principal es la expresión emocional. O sea, cuando uno a veces trata como de sobrellevarlo solo para adentro, es mucho más complicado poder manejarlo. Entonces, por eso estamos nosotros también dando la posibilidad de expresión, de poder elaborar ciertos pensamientos, ciertas emociones, para que se pueda sobrellevar de una forma, porque, o sea, no podemos quitarle a la persona que sienta miedo ni incertidumbre en ese momento, pero sí podemos contener. Y validar. Y validar, por supuesto, sí. O sea, no es malo sentirse así en ese momento, es súper válido, como dice Carla, es esperable, nadie nos dijo qué nos iba a pasar, o sea, como decía Carla, nadie nos dijo que iba a haber una pandemia, entonces no teníamos cómo prepararnos para esto. Todo nuevo, hoy día a lo mejor ya un año, 7 meses, desde que partió este tema ya va a full, por lo menos se han ido haciendo ejercicios nuevos, ¿cierto? Ir indagando de cómo poder. Me imagino que ustedes también ha sido un tremendo trabajo, porque como usted dice, Camila, no estábamos preparados, todo esto es nuevo. Entonces también, aparte del trabajo que ustedes venían realizando con este programa de salud mental con los pacientes que habitualmente ya venían, ¿cierto? Me imagino que le aumentó considerablemente post pandemia, o en este caso abordando lo que ha sido la pandemia acá en nuestra comuna de Laja, porque me imagino que los pacientes, como lo hemos ido abordando, pacientes que han tenido COVID, que aquí en Laja son las estadísticas 2000 y tantas, ¿cierto?
que de una u otra manera muchos de ellos, un porcentaje importante de ellos, sí están necesitando ayuda psicológica para poder recuperarse, o también salir del miedo de, ¿cierto?, de poder salir adelante con este tema de la pandemia. ¿Cómo ha afectado la salud mental el tema de la pandemia? Bueno, las características o síntomas como que más visibles se han hecho o que han sido transversales en los diferentes pacientes o que han sido comunes como en los diferentes diagnósticos, por ejemplo la irritabilidad, ya cuando la persona se siente muy insegura con cosas que antes no lo sentía, por ejemplo, o no se siente capaz de hacer sus funciones que cotidianamente hacía, si se siente ansiedad, que con la ansiedad pueden venir crisis de pánico, crisis de angustia, estrés, ¿ya? Si la persona siente dificultades para poder realizar sus actividades cotidianas, si por ejemplo busca salidas que no son tan adecuadas donde refugiarse, por ejemplo el consumo de alcohol, de drogas, de tabaco, si existen sentimientos de extrema tristeza, sentimientos de vacío, si la persona se siente sola a pesar de que está rodeada de gente y no lo puede ver, son como síntomas y características que se han visto mucho. Bueno, siempre se han visto, pero se han visto exacerbadas en este tiempo de crisis pandémico. Me imagino, señora Carla, en el tema de que muchos pacientes, tal como usted lo menciona, o sea, yo antes lo hacía, pero debido a esta pandemia o de repente al COVID, ¿cierto? En este caso al COVID, hoy día no lo puedo hacer. Principalmente y primeramente es validar la emoción y el sentimiento de un otro, ¿ya? Si bien todos somos diferentes, no hay ninguna persona igual a otra, hay personas, por ejemplo, que sienten más o que les afecta más una situación que esta misma situación a otra, ¿ya? El hecho tiene que ver con que uno no es mejor ni peor que el otro. Somos personas diferentes y lo principal y lo más importante es validar lo que piensa y la emoción que genera un otro. O sea, si esa persona antes de la pandemia tenía algún tipo de capacidad que la perdió, ya sea porque estuvo contagiado por el encierro o mil otras razones, hay que entender y validar el sentimiento de esa persona, de la frustración que puede sentir del no poder realizar actividades que antes sí las hacía. Entonces es eso, el validar, el contener y el escuchar. De repente subestimamos mucho el tema de escuchar y el verbalizar, pero el solo hecho de poder uno expresar y de sacar, diciéndolo coloquialmente, lo que uno lleva dentro, como delante lo comentaba Camila, ya es súper sanador. Entonces ese es el principio de todo. Bueno, ahí estamos hablando del tema de la salud mental, pero también hay un daño físico, ¿cierto? Que muchas veces en diferentes pacientes se ha ido mermando, o sea, hay una secuela física. Entonces también eso también te lleva al tema psicológico y decir, chuta, no sé, quedé con esta secuela, ¿cierto? Y pacientes que de verdad que han quedado súper mal. Ahora, ¿de qué manera lo abordamos a ese paciente para que pueda salir adelante? Se aborda como un duelo. Hubo una pérdida de la salud en ese momento. Entonces, como ya no podemos hacer lo mismo de antes, perdimos esas capacidades de alguna forma, aunque sea un periodo. Ya hay frustración, ¿cierto? Ya hay sentimientos un poco menos positivos que nos hacen estar un poco más deprimidos, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente que con rehabilitación esto se puede mejorar en los diferentes casos, digamos, pero sí o sí se ve como un duelo. Entonces, si la persona va a tener estas consecuencias per se, debemos ayudar a aceptarlo. Y en el caso del duelo, el duelo real, o sea, cuando yo pierdo a un ser querido, una persona que a consecuencia del COVID falleció, ¿cómo el entorno familiar, cómo podernos recuperar, cómo podernos salir de esa tal vez depresión, que hoy día yo creo que el tema de la depresión es que está abordando mucho o ha aumentado considerablemente con el tema del COVID? Claro. Como han sido los fallecimientos por COVID, ha sido súper difícil
como entender y comprender que el otro murió, porque no lo vi, porque no tuve tiempo de despedirme, porque se lo tuvieron que llevar. En este caso, no el duelo ni siquiera tú, o sea, es tan rápido, porque sabemos, y ha sido así durante esta pandemia, el fallecimiento, es cierto, te entregan el cuerpo y rápidamente sepultación, o sea, tú no de un par de horas tú te das cuenta que ya ese ser querido, el ser que tu ser amado ya no está contigo. Entonces debe ser sumamente fuerte para, en este caso, para el paciente, poder poco a poco ir asimilando que esa persona ya no está contigo. De hecho, cuando son parte del fallecimiento, el velorio, por ejemplo, dejan las urnas abiertas. Y eso ayuda mucho a uno a que el cerebro también entienda que esa persona ya no va a estar. Que te da el tiempo de. Exacto. Pero esto no nos deja, po. Entonces es mucho más duro. Pero ahí tenemos que ir apoyando el doble todavía, porque quizás va a ser un proceso más largo igual. Y ahí es donde se abarca la contención principalmente y el validar al otro, como hemos repetido constantemente, validar la emoción del otro y vivir, que ayudarlo, guiarlo en el proceso y que viva su duelo, que no lo postergue, que no lo evite, que lo pueda vivir adecuadamente. Con sus tiempos. Exacto. Tema súper delicado, súper sensible para la población, para los vecinos, que en Laja también, en San José también hemos tenido fallecimientos a consecuencia del COVID. Y la verdad las cosas es que me correspondió ir a varios funerales, y principalmente los primeros. Los primeros funerales, recordemos que fueron funerales express, que te dan ciertas horas para la sepultación. Entonces uno vivía, o sea, yo decía, no me gustaría estar en ese escenario. Me recuerdo un funeral que nos tocó de noche, o sea, estaba hablando oscuro, invierno, frío, neblina, al interior del cementerio sepultando a una persona que había muerto. O sea, es súper fuerte. Pues digo yo, aquí el tema psicológico ha sido sumamente importante, el trabajo que ustedes han estado desarrollando durante esta pandemia, sabiendo que ya venían con una carga, ¿cierto?, del programa de salud mental, con mucha gente, usted lo abordaba con el tema de niños, el tema tema judicial, que ahí también abordamos, y otro tema, y disculpe que me aparte un poquito, con el tema principalmente de la violencia intrafamiliar, donde ustedes también son un tema psicológico fundamental, ya sea para hombres o mujeres, donde me imagino que ustedes son temas que los ven a través de los tribunales. Exactamente. Y de hecho el mismo tema del confinamiento y el aislamiento social ha aumentado esto. El tema de los consumos, de la violencia intrafamiliar, y no solamente entre parejas, sino que también hijos a padres, padres a hijos, porque es difícil convivir ya con alguien y estar todo el día con una persona que ya tenían problemas de este tipo. Se agrava mucho más, se ve mucho más, se hace más visible también. Quizás ahora salieron muchas cosas que venían de mucho antes, pero ahora se hicieron visibles a raíz de todo lo que está pasando. Y yo creo que ese tema se daba mucho, yo creo que al principio de esta pandemia. No sé, a lo mejor ahora ya con el tiempo tú ya es normal, pero sí a lo mejor la señora le molestaba que el marido estuviera todo el día en la casa, o viceversa. Le molestaba que los niños a lo mejor ya no iban a clase, tenían que estar ahí y acostumbrarse a vivir al día a día con un entorno, a un familiar que te aumentó a lo que tú estabas acostumbrado. Sí. Ahora con lo que usted menciona, el tema de que los chicos hoy día están, si bien hoy día prácticamente la mayoría están haciendo clases online, por lo menos hay una actividad durante el día, pero el hecho de estar ahí encerrados en sus casas, ese chico también ha sufrido un daño psicológico importante. ¿Y de qué manera él lo puede ir superando? Sí. Bueno, efectivamente han aumentado un montón la sintomatología depresiva en niños, niñas y adolescentes, porque su objetivo como niños, niñas y adolescentes es salir, estar con sus pares, ¿cierto? Alejarse un poco de la familia en algún momento cuando ellos son más adolescentes,
y ahora los obligamos a estar todos juntos, sobrevinculados. Entonces, sumándole el estrés, no poder salir, porque quizá algunos, si tenían un problema, salían de ese entorno y podían ir a la casa de un amigo, por ejemplo. Ahora no, todo se resuelve ahí. Entonces, efectivamente, todo se exacerba. Y es ahí donde aparecen las conductas de riesgo o de violencia. Ahora, si lo vamos al otro lado, estamos viendo el tema de que estabas en confinamiento, en la casa, encerrados. Hoy día ya estamos en fase 4 y tal vez a lo mejor en un par de días más, en un par de meses más, esto empieza a volver a la normalidad. ¿De qué manera, cierto, uno lo puede ir tomando? Porque ya a lo mejor no va a estar de darle la mano, o no, ya no va a estar ese abrazo que tú estabas acostumbrado. Y te vas a encontrar, y va a ser así, nos vamos a encontrar con mucha gente que no la veíamos durante toda esta pandemia, o sea, estamos hablando de un año, 7 meses, y a lo mejor la voy a querer abrazar, pero no la voy a poder hacer. ¿Cómo me contengo yo? ¿Cómo hacer el tema psicológico? O sea, también te afecta. Chuta, es que la vi, pero no la pude abrazar. ¿Me entiendes? ¿De qué manera podemos ir trabajando ese tema? Sí, así como decía Carla adelante, o sea, somos seres sociales, necesitamos el contacto, el o sea, claro, pues. Entonces, el efectivamente no poder tocarse con el otro, como sentir este cariño, nos afecta un montón. Yo creo que es algo que a mí personalmente también me preocupa, cómo vamos a volver de todo esto, porque ahora tenemos que, ya nos acostumbramos a esto, a este confinamiento, ¿cierto? A este alejamiento, a la fuerza un poco. Social. Exacto. Y ahora tenemos que desacostumbrarnos. Entonces también va a pasar un periodo de crisis donde tengamos que tener nuevas conductas, como ser un poco más flexibles, ¿cierto? Yo creo que no nos vamos a dejar de cuidar nunca. Yo creo que esto del lavado de manos y quizás estar un poco más lejos no se va a acabar, porque puede aparecer el COVID u otro, pero sí tratar de mantenerse cerca de los otros con los cuidados. Yo creo que la mejor manera, el hecho de que seguir con este tema del distanciamiento, del lavado de manos, del alcohol gel, de la mascarilla. Ya a lo mejor en este año 7 meses estamos un poco acostumbrados, pero son cosas que el ser humano sí o sí necesita el afecto de. Y vuelvo a insistir, o sea, hoy día el adulto mayor, hoy día a lo mejor va a tener más libertad de salir a la calle y va a querer abrazarse con su, no sé, su comadre que no se vean por mucho tiempo, y van a querer, pero no se va a poder. Entonces, psicológicamente igual, yo creo que principalmente a los adultos mayores les va a afectar, en este caso los niños, cuando ya empiecen a volver a clase o con los colegios, ellos sí, en este caso hablamos de niños pequeños que sí estaban acostumbrados al abrazo, a estar ahí con su compañero, pero no se va a poder. Entonces, psicológicamente también hay un trabajo importante que realizar con los psicólogos de los establecimientos ocasionales, en este caso ustedes también con este programa de salud mental, el hecho de cómo han estado trabajando, el hecho de estar visitando a los pacientes en los domicilios. Hoy día ya se puede, me imagino que ustedes ya poco a poco van volviendo también con la normalidad de atender pacientes en su Fox o en el hospital. ¿Sí, Camila? Sí, definitivamente ahora como estamos en fase más avanzada, ya estamos citando más pacientes, seguimos igual priorizando porque hemos recibido muchísimas atenciones, o sea, demanda de atención, digamos, porque sabemos que hay mucha sintomatología ansiosa y depresiva que esto nos trajo sí o sí. Entonces, estamos tratando de priorizar ciertas atenciones porque no estamos dando abasto, digamos. Entonces, por eso también apelamos a las llamadas telefónicas, porque así es más fácil también llegar en una primera sesión, un primer contacto. También los funcionarios del hospital están siendo capacitados en primeros auxilios psicológicos, entonces también nos ayudan en eso. Hay personas que necesitan contención y acogida en un momento de crisis, y ellos nos pueden ayudar con esto. Y quizás no necesiten una terapia, pero sí este momento crítico de intervención. Entonces ahí a veces también podemos apoyar en eso, como en una instancia. ¿Cuál es la importancia de poder una persona que está hospitalizada, que lo traten ustedes como psicólogo? Bueno, depende. Depende, como dicen los psicólogos. Bueno, muchas veces hay personas que están mucho tiempo hospitalizadas en el hospital, ¿cierto? Redundé mucho. Pero hay personas que necesitan un poco más de contención en estos momentos. Hay situaciones de desborde emocional por
no sé, descubrieron una patología que antes no sabía, se descompensaron emocionalmente, porque también tenemos pacientes que están hospitalizados por salud mental o por enfermedades físicas, digamos, médicas, digamos. Entonces ahí también va el acompañamiento de nosotros. Ahora tenemos pacientes que están hospitalizados y tenemos una colega que va a hacer talleres con la asistente social, donde se sientan más acompañados, donde puedan expresarse y todo. Bueno, o sea, si bien ahí a lo mejor los pacientes netamente con el programa de salud mental que están hospitalizados y tienen una patología y usted a lo mejor los tratan, pero hay otros pacientes que sí, a lo mejor el largo periodo de estar hospitalizado necesitan una ayuda psicológica para, por supuesto, en algún momento la ayuda emocional. Hoy día, con esta pandemia también las visitas de los familiares hacia los pacientes ha estado restringida. Entonces te sientes solo. Y ahí me imagino que ustedes han hecho un trabajo sumamente importante de estar acompañando a los pacientes. Sí, y no es algo solamente que se hace desde la pandemia. Bueno, si bien atendemos pacientes COVID también en intervenciones en crisis, siempre se ha atendido a los pacientes hospitalizados, y hay pacientes que llevan mucho tiempo, meses, hospitalizados. Entonces es como algo que siempre se ha hecho, este acompañamiento, con diferentes actividades, con diferentes intervenciones psicológicas, pero se hace. Ahora, básicamente usted, como decía, el programa de salud mental, que es básicamente con patologías de pacientes, pero hoy día este abanico se amplió con la depresión, y me imagino también que ustedes como psicólogos es la ayuda fundamental cuando existe en este caso algún paciente, voy a hablar de los pacientes críticos, que le diagnostican alguna enfermedad que realmente le puede causar la muerte, o puede ser una enfermedad terminal. Me imagino que ahí también psicológicamente es importante el apoyo de ustedes. Sí, cuando pasan esos casos, hay muchos factores protectores que existen, de los cuales nos podemos igual tomar nosotros para trabajar. Y en mi experiencia, lo que yo he visto mucho es el tema de la espiritualidad y la fe, ¿ya? Entonces igual, independiente de nuestras propias creencias, respetamos mucho y validamos mucho, nuevamente lo digo, las creencias, las emociones y el sentir de un otro. Entonces, dependiendo del funcionamiento de la persona, nosotros nos acomodamos para poder darle el apoyo que la persona necesita en ese momento. Buen trabajo. Y qué importante el tema de espiritual. Y tal como usted menciona, a lo mejor psicológicamente usted hace la parte médica, pero también la parte afectiva, la parte espiritual es sumamente importante en el caso de estos pacientes que requieren o que le diagnostican de un INAINTA libre. O sea, aquí estamos hablando de cosas que realmente, no sé, el de arriba no sabe cómo poder ayudarnos a llevar este tipo de situaciones. Y bueno, el tema del COVID ha sido sumamente una pandemia que ha dejado al descubierto muchas situaciones, y bueno, psicológicamente ustedes han cumplido un rol importantísimo en lo que ha sido esta pandemia. Ahora, ya para ir finalizando, han pasado rápidamente los minutos, algunas recomendaciones para poder llevar algunas situaciones de estrés o de depresión que hoy día podríamos decir están de moda a consecuencia de esta pandemia, Cita Camila. Bueno, lo principal es tratar de darse descanso, de tratar de dormir bien, hacer alguna actividad que sea de disfrute, porque muchas veces nos quedamos en lo que hay que hacer, pero no nos damos estos espacios de poder estar con uno mismo, de poder quererse un poquito y hacerse cariño, porque es tan importante de estar con uno mismo en el fondo y de poder darse un espacio, ¿cierto? Es importante también alejarse un poco de las redes sociales, de estas informaciones o noticias que a veces son un poco más negativas, que nos llevan por el mismo tiempo, por el mismo lado, digamos. Cuidar el cuerpo, es el único que tenemos, le digo a mi hija yo, así que el único que tienes, por favor, cuídalo. Comer saludable, dormir bien, hacer ejercicio, no consumir en demasía el alcohol ni las drogas, porque en realidad
con anestesiarnos no nos funciona porque al otro día está lo mismo, no nos soluciona mucho, ¿cierto? Si se puede meditar, es súper bueno meditar, comunicarse con otras personas, de confianza sobre todo, de poder decirle lo que uno siente, de poder acompañarse si hay dolor, si hay pena, si hay ansiedad, porque no todos lo sentimos de la misma forma, pero sí nos podemos acompañar con las experiencias. Y bueno, contactarse con las organizaciones sociales y de fe también, como decía Carla, es algo que nos mantiene también. Ahora, usted hablaba del tema de las redes sociales, que hoy día, si bien cumplen un papel importante dentro de la sociedad, positivamente o negativamente, pero una persona que está con depresión o que está con estrés, hoy día también existe el WhatsApp, ¿cierto? Uh-huh. Que yo creo que también, mientras ustedes mencionaban, yo decía, a lo mejor una videollamada o tal vez un mensaje de audio de una persona que está con depresión, a lo mejor en el momento lo va a ver y no lo va a querer escuchar. Pero en algún momento a lo mejor sí lo va a querer escuchar, y va una voz de aliento, y va una voz de fuerza, va un estímulo, un cariño, para poder que esa persona se pueda ir aliviando de la depresión que está sufriendo. Y vuelvo a insistir, hoy día la depresión está tomando fuerza cada día más en la sociedad, a consecuencia de la pandemia, a consecuencia de que a lo mejor mucho tiempo están encerrados, principalmente. Yo vuelvo a insistir, y vivíamos, y me ha tocado vivir la experiencia de cuando estábamos haciendo la vacunación, principalmente los adultos mayores. Los adultos mayores lo único que querían es que alguien lo escuchara, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y muchos de esos nos pasaba, o sea. Y ahí decía, aquí está el tema psicológico, o sea, de cómo poder escuchar, es tan simple, escuchar a lo mejor a la persona o al vecino. Y hoy día más bien que nunca, en el tema de que ya por lo menos estamos volviendo poco a poco a la normalidad, y darle a lo mejor el minuto, ¿cierto?, a ese vecino, a esa vecina, a ese adulto mayor que quieren que lo escuchen y que le cuente, no sé, como algo. Yo creo que es un tema psicológicamente sumamente importante para nuestra sociedad. Cita Camila, Cita Carla, algo más que acotar esta conversación. No, solamente agregar el tema de las redes sociales, que por un lado pueden ser muy buenas y por otras malas, como especificar que en la comunicación súper bueno. Ojalá mantener las relaciones sociales, que el chat y los diferentes medios que hay para hacerlo facilitan esto. Pero lo que queremos como decir, como delimitar un poco el tema de las redes sociales, el tema de las noticias, o como exceder la cantidad de información negativa que consumimos, porque al final sí nos lleva a informarnos, pero esa información tampoco nos lleva a algo bueno. Entonces tratar de evitar e informarse lo justo y necesario para evitar que nos haga daño o más mal a nuestra salud mental, que estar precavidos, por ejemplo, que es lo que buscamos con informarnos. Sí, de Camila. Agradecer la invitación, espero que les haya interesado este tema de la salud mental también, porque es algo que está muy en boga ahora, a todos nos afectó, sí o sí, y bueno, recordar que si yo me cuido, puedo cuidar a otro, así que siempre pensar en eso, y si a veces nos sentimos mal, creemos que necesitamos ayuda, hay que pedirlo, porque es la forma. Bueno, y este programa es gracias al Consejo de Desarrollo Hospitalario de nuestra comuna de Laja. Aquí le enviamos un cariñoso saludo a su directiva, que año a año, por supuesto, están fomentando lo que son las actividades, los programas del Hospital de Laja a través de los medios de comunicación de nuestra comuna de Laja. Pregunta de rigor, pregunta ya para ir finalizando: ¿cómo algún paciente se puede contactar, ¿cierto?, o solicitar alguna horita, solicitar alguna atención en el caso del programa de salud mental? Bueno, como lo dijimos anteriormente, la vía principal es a través de solicitar la hora médica para evaluación, y quien va a hacer la respectiva derivación a psicología es el médico u otro profesional. Y para cualquier consulta, información, dudas, se pueden contactar a los siguientes números, que es el 432-332645 o el 432-333437. Ahí están los números, para que usted los guarde. Si necesita alguna atención, ya lo sabe, puede llamar a esos números telefónicos. Bueno, nada más que acotar, agradecerles a ustedes, a Cita Carla, a Cita Camila, el hecho de haber venido
a conversar con nosotros, con ustedes, estimados vecinos de las intercomunas Laja, San Rosendo, entregar esta importante información a través del programa de salud mental del hospital de nuestra comuna de Laja. Una vez más agradecerles y Carla, le dejamos las cámaras para que se despida de nuestros auditores. Muchas gracias por la invitación, por este espacio que se nos da para poder hacer visible un poquito más el trabajo que estamos haciendo por la comunidad y por las personas y los habitantes de nuestra comuna y San Rosendo también. Muchas gracias, Camila. Me sumo a las palabras de Carla y también quiero agradecerles a ustedes por la comprensión e invitarlos en cualquier momento a consultar y a saber más del programa. También les queremos dejar un video que hemos creado para ustedes para que vean cómo estamos trabajando en este periodo de pandemia y conozcan más a nuestro equipo. El programa de salud mental del Hospital de Laja está conformado por psicólogos y psicólogas, técnicos paramédicos, trabajadoras sociales y médicos referentes. Nuestra misión es favorecer el bienestar psicológico personal y familiar de cada uno de nuestros usuarios y usuarias. Estamos enfocados en el cuidado de esta área durante todo el ciclo vital de las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. En este tiempo de pandemia, la salud mental cumple un rol fundamental para sobrellevar de manera saludable situaciones de crisis donde existen altos niveles de estrés. Es por esto que hemos mantenido el acompañamiento psicológico principalmente por medio de atenciones telefónicas y videollamadas a nuestros usuarios. Y las atenciones presenciales se han enfocado en los requerimientos urgentes y o de gravedad con el objetivo de no exponer a un mayor contagio a la comunidad. Parte de nuestro trabajo comunitario se basa en realizar visitas domiciliarias, con el objetivo de mantener seguimiento y apoyo, administración de tratamientos inyectables por parte de la técnica paramédico y entrega de fármacos solo a quienes son de riesgo y no pueden asistir por su cuenta. El programa de acompañamiento psicosocial mantiene sus funciones en terreno trabajando con niños, niñas y adolescentes que presenten riesgos. Las agrupaciones de autoayuda se han mantenido en contacto telefónico y videollamadas. Estamos también entregando materiales de trabajo para continuar las actividades que se han propuesto. Y hemos seguido entregando acompañamiento y contención a personas que se encuentren hospitalizadas y que presenten algún riesgo psicosocial. Como equipo, también nos hemos preocupado de la salud mental de los funcionarios y funcionarias, ya que sabemos que el agotamiento emocional y físico, debido al trabajo prolongado bajo altos niveles de estrés, podría generar graves problemas de salud mental. Queremos seguir apoyando, cuenten con nosotros y recordemos, no hay salud sin salud mental. Bueno, y ahí está este video de los profesionales del hospital de nuestra comuna de Laja, de esta importante labor que ellos desarrollan día a día, tanto en el hospital como también en las visitas a terreno, llegando a su domicilio. Sabemos que durante este tiempo de pandemia, estos meses que han pasado, ha sido un arduo trabajo no solamente del programa de salud mental, sino de todos los profesionales de la salud, quienes se han entregado 100% para llegar a cada uno de los rincones de nuestra comuna de Laja, San Rosendo, por supuesto, con los diferentes programas. Bueno, por mi parte me despido, será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que tengan ustedes muy buenas tardes. A través de Canal 5 Laja TV hemos presentado capacitación conjunta entre Consejo de Desarrollo Hospitalario y Hospital de Laja.